Muy buenos días. A continuación, permíteme compartirte el siguiente estudio, que lleva por título Los beneficios de creer en el Evangelio de Jesucristo. Aquí tenemos unas ideas principales, que vienen a ser los argumentos de este estudio. Lo primero entonces, para que el ser humano obtenga la vida eterna, la justificación o la salvación o el nuevo nacimiento, sus pensamientos tienen que ser llevados a la ofrenda de Jesús en la cruz. Este es el Evangelio de Jesús. Y que el ser humano cree en este sacrificio es lo que le permitirá obtener los beneficios mencionados y que son estudio de las escrituras, campo y materia de estudio de la ciencia de la teología. Empezamos entonces con el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El apóstol Pablo escribió en el libro de Romanos 1:16 algo referente a esto. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El término Evangelio, según el diccionario, lo podemos googlear también, eh, el término Evangelio proviene de un vocablo griego que significa buena nueva o buena noticia. Y así vamos al campo de las escrituras, al campo de la teología, es la buena noticia de salvación que Jesucristo traía para la humanidad, para el ser humano. Vayamos a otro concepto, otra definición. El término pensamiento se define como la capacidad que tienen las personas de formar ideas y representaciones de la realidad en su mente, relacionando unas con otras. Ahora bien, los pensamientos traen como consecuencia las palabras y los actos. Los tipos de palabras que hablamos y los tipos de actos que realizamos son consecuencia de nuestros pensamientos. El significado de creencia, ahora sí vayamos al significado de creencia que se relaciona con este estudio que estamos realizando. ¿Qué es la creencia? La creencia es la idea o pensamiento que se asume como verdadera. ¿Sí? Creencia es la idea o pensamiento que se asume como verdadera. Bien. Por otra parte, pero indagando y leyendo en los libros del Nuevo Testamento acerca del Evangelio, es decir, las buenas nuevas, las buenas noticias, que quede muy claro que el Evangelio fue traído por un solo personaje, Jesús, el Hijo de Dios. Y fue traído para darnos vida eterna al creer en este Jesús, en la ofrenda que Él iba a dar, que Él iba a entregar voluntariamente en la cruz, su sangre y carne. Además, el Evangelio no solo fue escrito para darnos vida eterna, sino muchos beneficios que implica esta vida eterna. Muchos beneficios que implica el creer en este Evangelio de Jesucristo, en la obra de Jesús en la cruz. Aquí empezamos entonces con el estudio y análisis de estas 4 ideas principales, que vienen a ser los argumentos de las Escrituras, de esta materia de estudio. 4 ideas principales que pertenecen a un mismo tema. Ya lo vamos a ir descubriendo. No perdamos de vista el título, los beneficios de creer en el Evangelio de Jesucristo. Empezamos entonces la primera idea. En él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios 1:13. Bien, esta primera idea. Cuando creemos en el evangelio, la ofrenda de Jesús en la cruz, somos sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Una promesa anunciada en el Antiguo Testamento y
que se cumple, ¿sí? Que se cumple según esta idea, esta primera idea, cuando creemos en ese evangelio, en la ofrenda de Jesús en la cruz. Segunda idea principal. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Juan 3:6. Este libro de Juan y este versículo específico 3:6, palabras del Señor Jesús, el mismo Señor Jesús dice esto: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Notemos aquí espíritu con E mayúscula y espíritu con E minúscula. Cuando observamos espíritu con E mayúscula es el Espíritu Santo. Espíritu con E minúscula es el espíritu del hombre. Sí, esta segunda idea, entonces, al mismo tiempo de que uno es sellado, según la primera idea, al creer en el Evangelio, en la ofrenda de Jesús, nuestro espíritu, ¿sí? El tercer componente del ser humano es vivificado. Es vivificado. Ambos, el Espíritu Santo y el espíritu del ser humano, actúan juntos y nos van a permitir tener comunión o comunicación con Dios, el Padre, y con Jesús. Vamos a la tercera idea. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Juan 6:63. También palabras dichas por Jesús. Juan 63. La tercera idea. ¿Qué podemos sacar de esa tercera idea? Jesús vino en la condición de hombre, con un cuerpo, un alma y un espíritu. Se sometió voluntariamente a los parámetros de este mundo, que son tiempo, espacio y materia. ¿Con qué propósito? ¿Con qué propósito se sometió él a estos parámetros? Las escrituras también nos responden. Tenemos ahí en el libro de Hebreos para demostrarnos que esa vía de comunicación, de comunión y vida eterna se podría recuperar con un espíritu vivificado, el espíritu del hombre. Las palabras que Jesús anunciaba, o más bien el evangelio que él anunciaba, las buenas nuevas o nuevas noticias, eran producto de un espíritu vivificado, de su espíritu como hombre, porque él se sometió, ¿verdad? Vino con un cuerpo, un alma y un espíritu. Él tenía que ser el primero, ponerse como ejemplo y también participar de lo mismo que participa el hombre, de sangre y carne, pero sin pecado. Así nos dice el libro de Romanos 8:3, el libro de Hebreos 2:14-15. Padeció todo tipo de tentaciones en su carne, alma y espíritu, pero lo que le sostenía y le permitía estar motivado hasta realizar su obra máxima, la ofrenda en la cruz, era su espíritu de hombre vivificado. Este espíritu, aquí. Esto le permitía a él estar motivado hasta cumplir su obra máxima en la cruz, dar su carne y sangre como ofrenda por los pecados del ser humano, por la vida eterna del ser humano. Con ese espíritu se comunicaba con Dios, tenía comunión con Dios. Y eso es muy necesario, es muy relevante, muy importante. Ahora bien, el Espíritu Santo y el espíritu del hombre, del ser humano, como les decía anteriormente, van de la mano. No existe la posibilidad de que uno de ellos exista o viva dentro del ser humano y el otro no. ¿Sí? El Espíritu Santo vivifica el espíritu del hombre. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo sucede esto? Cuando el ser humano mira y cree en el Evangelio, que una vez más no es, está muy bien repetirlo muchas veces, tenerlo presente muchas veces, para que nosotros podamos reconocer, tener ese conocimiento de dónde nosotros
Vamos a ser justificados, vamos a obtener la vida eterna, vamos a obtener la salvación, creyendo en la ofrenda de Jesús en la cruz. Cuarta idea principal. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos 8:16. ¿Qué nos dice este versículo? Aquí también notamos espíritu, acá el Espíritu Santo, recordemos con E mayúscula, el espíritu del ser humano. Da testimonio a nuestro espíritu. Esta cuarta idea, para culminar, esta cuarta idea, ¿qué nos trata de decir? Que tenemos un cuerpo y un alma. Por lo tanto, las emociones que son cambiantes y los pensamientos, producto de nuestro cuerpo y alma, esa es la carne, nos traerán dudas, miedos, conflictos, conocimientos equivocados en muchos momentos de nuestra vida. Esto quiere decir que vendrán dudas, ¿verdad? Va a haber miedos porque tenemos un alma con emociones. Nuestras emociones van a cambiar. A veces vamos a estar tristes, alegres, otras veces vamos a estar seguros, inseguros. Y también vamos a ir adquiriendo todo tipo de conocimiento. Escuchamos a una persona, escuchamos a otra, traemos esos pensamientos a nuestro ser. Con muchos de ellos vamos creciendo, con muchos de estos conocimientos, de estas filosofías, pero muchos de ellos también, de estos conocimientos, van a ser equivocados. Y entonces, en nuestra vida, a medida que nosotros vamos creciendo, nos vamos desarrollando, ¿qué va a ocurrir? Van a surgir todas estas emociones, todos estos pensamientos, todas estas que son dudas, miedos, conflictos, ¿verdad? Y preguntas también, si somos salvos, si tenemos o hemos sido justificados, que si somos hijos de Dios, que si hemos nacido de nuevo, que si tenemos la vida eterna, porque eso es lo que nos interesa, ¿verdad? Es lo que queremos, la vida eterna. ¿Y dónde se obtiene? Pues por eso se escribieron los diferentes libros de la Biblia, las Escrituras, y particularmente el Nuevo Testamento. Y mucho más específicamente el Evangelio de nuestra salvación. Cuando haya dudas, cuando haya miedos, temores o conocimientos equivocados o por conocimientos equivocados, porque estas dudas, estos miedos, estos temores o conflictos vienen por conocimientos equivocados. Recurramos al Evangelio de nuestra salvación, al Evangelio de Jesucristo. Preguntémonos, ¿cómo nazco de nuevo o cómo nací de nuevo? ¿Cómo fui salvo? ¿Cómo fui justificado? ¿Cómo recibí la vida eterna? Todas estas preguntas son buenas, son necesarias, las tenemos que realizar. Todas estas preguntas nos van a llevar a una sola respuesta. Y la encontramos en las Escrituras. Fui salvo, recibí la vida eterna creyendo en la obra de Jesús, su ofrenda, su carne y su sangre, dada voluntariamente por mi eternidad. Juan 3:16. ¿Por qué? Por eso se escribió el Evangelio, para dar seguridad y confianza a todo aquel que cree. A todo aquel que cree. Culmino con Romanos 10:9. Romanos 10:9 nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo te bendiga. En Jesucristo, Señor nuestro.